Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales. Acompáñenos durante esta hora donde vamos a seguir desarrollando el tema referente a los frutos, que es importante desarrollarlo y conocerlo para todos nosotros en nuestra formación, en nuestra edificación, en este caminar en Cristo Jesús. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora. ¿Cielo? Claro que sí, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno es estar de nuevo aquí a los pies del Maestro, compartiendo una palabra hermosa en el Señor, compartiendo este tiempo especial, Benito, amén, que el Señor ha preparado para enseñarnos, para compartir la palabra del Señor, que es lo más importante en nuestras vidas. Agradecemos a todos los que se conectan jueves tras jueves, a todos aquellos que comparten junto a nosotros este tiempo maravilloso, este tiempo especial, que por años estamos aquí enseñando la palabra del Señor. Queremos saludar a nuestra gente de Bayano que amén, nos sintoniza los jueves. Benito, estoy impresionada. Ahora que fuimos a Bayano a predicar, hubo gente que se acercó a nosotros y nos decían que solamente querían conocer a los pastores Benito y Carmen Cañate por el programa A los pies del Maestro, que los sintonizan los jueves. Ellos suben a un cerrito allí en una señal para poder escuchar esa palabra y para poder nutrirse aún más de lo que el Señor tiene para ellos. Esto nos ha impactado, nos ha empoderado, nos ha renovado la fuerza para continuar. Y redobla el compromiso en seguir manteniendo al aire este es su programa A los pies del Maestro Lai. Claro que sí, por eso vale la pena servir a Cristo. Amén, es un privilegio servir a los santos, es un privilegio saber que hay personas que se quedan con nosotros para compartir esta palabra preciosa que el Señor nos regala. Hoy continuamos con el tema plantados para dar fruto. Excelente. Por el hecho, Benito, de que nosotros comprendemos que a través de la palabra Dios nos está llamando a nosotros a mostrar un cambio, a mostrar una transformación. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en ese tema del dar fruto y hablar del carácter, hablar de todo lo que hablamos, de producir frutos, hablamos de lo que es el fruto en toda su plenitud y cómo se planta esa semilla que se procrea y empieza a germinar para luego empezar a ver ese fruto que Dios pone en nuestros corazones. Y hablábamos también del hombre natural, del hombre espiritual y del hombre carnal, de Primera de Corintios capítulo 2. Y es importante el tema que vamos a continuar hablando, porque cuando Primera de Corintios capítulo 2 nos habla de ese hombre en términos de género, llámese hombre o mujer, es espiritual y no es carnal ni natural. Es una persona, ¿verdad?, que tiene una mente espiritual. Amén. Es una persona que tiene un lenguaje espiritual. Es una persona que tiene una vida espiritual y por ende tiene la sabiduría del Espíritu Santo para empezar a dar fruto. Ahora usted dirá, pastora Carmen, qué difícil es llevar una vida espiritual. No, amados hermanos, el hombre y la mujer que vive una vida de oración vive en el Espíritu. Amén. El hombre y la mujer que vive una vida de ayuno, de búsqueda, de intimidad con Dios, vive una vida espiritual, tiene una mente espiritual y tiene un lenguaje espiritual. La palabra del Señor dice en Efesios que nosotros somos hijos de luz. Amén. Y que debemos andar como hijos de luz, dejando a un lado las obras infructuosas de la carne. Y dice que cuando uno deja todas esas cosas, que anda como sabio y no como necio, literalmente mi boca canta, alaba, canta himnos espirituales, de manera tal que mi vida demuestre, mi actitud, mi conducta, mi comportamiento demuestre que yo quiero servir al Señor, que yo quiero glorificar al Señor. Yo le decía a mis estudiantes ayer, Benito, hablando de pentecostalismo contemporáneo, hablando de lo que es la teología pentecostal, que Jesús nos enseñó que para ser unos verdaderos pentecostales
debo de tener un estilo de vida espiritual. Porque la vida pentecostal es una vida en el Espíritu. Amén. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si tú quieres de verdad participar de lo espiritual, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer de espíritu. Tienes que tener un cambio de mente y un cambio de corazón. Y necesitamos nacer de nuevo para poder conocer y experimentar el reino de Dios y esas verdades espirituales que nos enseña la palabra. Sí, indudablemente, hermanos, cuando nosotros entramos en este tema, y tomando en cuenta la propia analogía que hace la palabra del Señor, Claro. específicamente en el Nuevo Testamento, cada vez que se nos habla de dar fruto, se nos habla de un proceso. A lo que hemos hecho referencia hace unos segundos es precisamente a lo que implica el poder dar fruto y que ese fruto permanezca. ¿Cómo nos hace fructificar el Espíritu Santo? Por eso que Pablo en la carta a los Corintios es bastante particular. Dice, Apolo sembró, pero el crecimiento al final lo da Dios. Es decir, la obra de transformación para hacernos crecer en el Espíritu y fructificar en el Espíritu la hace Dios mismo en nosotros. Pero es menester que muchas veces nosotros estemos conscientes del proceso al cual nosotros estamos abocados. Y cuál es la meta y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nos lo repite el apóstol Juan en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y lo vuelve y la trata nuevamente en otra faceta en el capítulo 17. Lo que Dios desea de nosotros es que nosotros llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Pero entonces nosotros nos detenemos muchas veces, pero ¿qué es lo que implica el fruto? Si nosotros unimos de una vez la manifestación y el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés era considerado una celebración establecida por Dios al pueblo de Israel, en el cual se celebraban ¿qué? Los frutos de la tierra, y en el cual se traían los frutos de la tierra. Quiere decir que inmediatamente, solo utilizando la analogía de cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, llegamos a la conclusión que la misión fundamental de nosotros como hijos de Dios es permitir que la obra del Espíritu Santo nos haga fructificar en Él. Nos haga fructificar en Él porque la queja de Dios hacia su pueblo de Israel, antes del cumplimiento de la promesa de Joel, era precisamente la queja del fruto y la queja del mal fruto. Tanto es así que el profeta Isaías lo toca en el capítulo 5 de Isaías, cuando Dios, hablando en primera persona y hace una metáfora, habla de que Él planta una viña, de que Él cuida la viña, de que Él pone vallado a la viña, de que Él pone una torre para vigilar a la viña, ha arado la viña, ha hecho todo lo necesario para que la viña dé un buen fruto. Y cuando va a cosechar los frutos de la viña, da uvas agrias. Entonces inmediatamente nos damos cuenta de que dice, ¿qué puedo hacer yo con respecto a esta viña que ya no haya hecho? Entonces, ¿qué haré? Quitaré el vallado, quitaré esto, quitaré lo otro, y vamos a ver si así esta viña me empieza a dar uvas de buena calidad. No es por nada que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan hace referencia a la vid verdadera, y lo hace referencia de acuerdo a Isaías capítulo 5, y dice, y mi Padre es el labrador. Entonces nosotros tenemos que estar claros que el propósito de Dios en nosotros es que nosotros demos fruto. Y que es Dios el que va a hacer esa obra. Eso significa que entonces la voluntad de nosotros como hombres, como mujeres, puede levantarse y oponerse a la voluntad de Dios si nosotros no estamos conscientes de cuál es el propósito fundamental de nuestra vida en ese nuevo nacimiento, en esa transformación que nos llega a no alcanzar un nuevo nacimiento por meramente alcanzarlo. Es alcanzar un nuevo nacimiento con un propósito de la edificación de la vida propia, pero también para nosotros ser testimonio y ser colaboradores de Dios por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, en que otros también sean edificados y esos también puedan llegar a tener ese nuevo nacimiento, puedan alcanzar ese buen fruto y puedan seguir dando testimonio. La iglesia ha sido consecuencia hasta este día de ese trabajo a través de generaciones, cielo, y a través del actuar permanente del Espíritu Santo. A veces nosotros nos olvidamos de esa finalidad, de ese objetivo y de ese propósito y lo descuidamos, pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a esa meta, a ese objetivo,
pero nosotros somos los que tenemos que reflexionar. Por eso la importancia de este programa, centrarnos en lo que Dios ve como importante y a lo cual nosotros también tenemos que darle la debida importancia. ¿Cielo? Lo acabas de decir, Benito, el asunto o el problema o la urgencia está en qué legado le estamos dejando a la siguiente generación. Amén. Las siguientes generaciones le dicen los millennials, le dicen la generación Z. La generación Z, la generación X, la generación Y. Las generaciones de la internet, de las redes sociales y demás. Amén. Pero nuestro evangelio no es moderno, es eterno. Amén. Pero Cristo nos ha dejado a nosotros para ir y hacer discípulos. Y los discípulos no solamente se hacen por las redes sociales, los discípulos se hacen a través de la enseñanza y la consecuencia, la transmisión, valga la redundancia, el discipulado que se le da a la siguiente generación. Amén. Pero hoy estamos tan preocupados por la bendición de Dios, por la prosperidad de Dios, por las cosas naturales y materiales, que estamos olvidando mantener ese celo por las cosas del Señor, mantener ese celo por transmitir el mensaje de las buenas noticias. Como tú lo dijiste, hasta hoy ha llegado el Evangelio a nosotros porque hombres y mujeres han pagado el precio no solamente de transmitir las buenas nuevas, sino de ser testimonio. Amén. ¿Verdad? Dando fruto de permanecer en el Señor. Y para esto yo tengo que tener una relación, una comunión con el Señor para poder manifestar esos frutos que se producen internamente y se reflejan externamente. Entonces, cuando nosotros nos vamos, muchos dirán: ay, pero el pastor ha hablado del Nuevo Testamento. Amén. Muchos de nosotros, cuando nos vamos al capítulo 19 del libro de Éxodo, amén, nos vamos a dar cuenta que aún allí Dios viene tratando con su pueblo, como tú lo dijiste de Isaías, porque el pueblo estaba concentrado meramente en la liberación y no en lo que Dios quería realmente, amén, establecer a través de ello. Y cuando nosotros nos vamos al capítulo 19, dice en el verso 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, amén, y gente santa. Amén. Entonces está muy claro. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Pero Dios tiene un propósito cuando nos saca de la esclavitud de Egipto. Nos lleva a través del proceso a que nosotros podamos experimentar su presencia. Y en medio de eso, nosotros tenemos que comprender que hay tres niveles o tres características de creyentes, amén, en medio de esa circunstancia que la Biblia nos refleja que desde el Antiguo Testamento Dios viene peleando con su pueblo para tratar de que su pueblo comprenda que el propósito es dar fruto. Amén. Cuando nosotros vemos aquí, Benito, nos damos cuenta que cuando Israel sale de Egipto, lo primero que pasa es que acampan, ¿verdad?, en el desierto. Y cuando hablamos de aquel pueblo que acampó en el desierto, amén, estamos hablando de un tipo de creyente que cuando sale de Egipto no le interesa otra cosa que quedarse quieto. Son personas que no dan fruto,
que no se le ve ningún tipo de interés por servir al Señor, por hacer las cosas a la manera del Señor. Simplemente decidieron dejar una vida en la que estaba para quedarse en nada. Ese no es el pueblo que Dios está esperando. Pero dice que había otra parte del pueblo que se quedó a las faldas del monte. Amén, así es. Ese es un tipo de creyente que meramente se queda a la expectativa o simplemente ve de lejos lo que Dios está obrando en otras personas. Así es. O de repente, de vez en cuando, busca un poquito de Dios y por allí florece algún fruto, pero realmente no se ve una vida. ¿Por qué? Porque está mirando lo que Dios hace con otro, no es partícipe de lo que Dios quiere hacer con él. Amén. Entonces, cuando vemos la característica de Moisés, nos damos cuenta que Moisés sube a Dios. Amén. Porque Dios lo estaba esperando, ¿dónde? En el monte. Porque Dios no siempre nos está llamando a subir de nivel, a subir a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque es su presencia la que nos hace crecer y madurar espiritualmente para poder tener esa relación interna con el Espíritu Santo y yo pueda hacer ese reino de gente, de sacerdotes y gente santa. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta de que Dios está trabajando y ha trabajado por miles de años con su pueblo, el interés de Dios es nuestra salvación, pero el interés de Dios es que a través de nosotros se vean los frutos que glorifiquen al Padre, que muestren que somos realmente sus discípulos y que ayudemos a otro a atraerlo a Cristo. Porque el interés de Dios es que otras almas sean salvas a través de mi testimonio, a través de mi enseñanza, a través de la predicación, pero por sobre todo de la actitud y el cambio que pueda haber en mi vida. Amén. Es que tenemos que tomar en consideración el siguiente aspecto y el siguiente elemento. Si en nosotros el fruto del Espíritu Santo no se ve manifestado en nuestras vidas, y nosotros extraviamos por algún momento la visión y el concepto, y no nos concentramos en el fundamental objetivo, que implica, como bien señaló Carmen y conforme a la palabra, buscar una vida de intimidad con Dios, buscar constantemente a Dios en su presencia, y reconocer esto, que Dios siempre va a pedir más de nosotros, y nosotros tenemos la capacidad de siempre dar más a Dios. Entonces eso es lo que nos va a permitir a nosotros salir de nuestra zona de confort, salir del conformismo, porque posiblemente para el pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto, llegar al desierto ya es un triunfo, ya para ellos eso es una victoria, ya no son más esclavos, ya no hay nadie que los sojuzgue, ya hay nadie que le diga lo que tienen que hacer. Entonces para ellos quedarse en el desierto hubiese sido, para muchos de ellos hubiese sido lo mejor, porque quedaban simplemente como nómadas, dando vuelta allí, pero bueno, ya no eran esclavos, así que de ser pasar a ser un nómada y dejar de ser un esclavo, para ellos ya era suficiente victoria. Pero para los que fueron más adelante, para los que llegaron a las faldas del monte Sinaí, posiblemente había una inquietud de querer un poco más, pero no tanto más. Inclusive, aún los que llegaron a las faldas del monte se consideraban que habían logrado más que los que todavía estaban retrasados en el desierto, y ya ellos se sentían felices. Hombre, hemos llegado a otro nivel y nos sentimos mejores. Pero el propósito de Dios es que todos subamos al monte. Que lo que realizó Moisés, seguido por Josué, que se quedó a la mitad del camino porque era mandato de Dios, era que nosotros subamos al monte para llevar a otro nivel, a otra dimensión de relación con Dios, a una dimensión de santidad, a una dimensión de comunicación de la gloria y de la presencia de Dios. Y eso muchas veces nos aterroriza, porque el pueblo reaccionó aterrorizado ante lo que estaba ocurriendo en ese monte, que humeaba, que temblaba de truenos y de relámpagos y de una voz poderosa de trompeta que se escuchaba. Entonces el pueblo se atemorizó, y muchas veces subir de nivel nos puede generar temor, porque implican mayores desafíos, implican mayor coraje, mayor determinación, mayor compromiso, mayor entrega y enfrentarse a asumir mayores responsabilidades.
Sin embargo, eso es lo que Dios está demandando de nosotros y Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad, el hombre tiene la capacidad de hacerlo. Y si el hombre no tiene la capacidad, Dios nos ha dado al Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros. Por eso Pedro se hace eco de este mismo planteamiento para que nos demos cuenta que de principio a fin la palabra y el propósito de Dios para con su pueblo siempre ha sido el mismo. Cuando Pedro en primer pueblo cita y dice lo siguiente en el capítulo 2 verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El propósito y la mente de Dios sobre nosotros nunca ha cambiado. El propósito que tenía con Israel es el mismo propósito que tiene con la iglesia. Es el mismo propósito que tiene con cada uno de nosotros. La diferencia tal vez en la afirmación del tiempo del verbo es lo que señala Pedro. Pedro dice: mas vosotros sois siempre soy linaje escogido. Es decir, nos dice a nosotros, esta es nuestra identidad. Ahora nosotros sabemos que esta es nuestra identidad, tenemos que andar como dice nuestra identidad. Y es interesante, Benito, porque este pasaje es uno de mis preferidos. Amén. Juan capítulo 13 al 17. Amén. Es uno de los pasajes que a mí me encanta mucho porque son las horas finales de Jesús. Amén. ¿Verdad? Caminando, peregrinando sobre la tierra como hombre. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Entonces, en el capítulo 15, Jesús viene bajando del templo. Amén. Y yo siempre me gusta narrarlo así bien folclóricamente, por Amén. decirlo así, según términos hermenéuticos y homiléticos. Jesús viene bajando del templo y a las faldas del templo se encuentra con un viñedo. Amén. Y es en ese momento, horas antes de ir a la cruz, Amén, cuando Jesús da las enseñanzas más poderosas y afirmativas del propósito de Dios con nosotros. Amén. Y en ese momento Jesús, yo me imagino a Jesús pensando cómo... En el huerto de Getsemaní. ¿Verdad? Cómo... Un huerto de... Aleluya. Cómo en el viñedo podía expresarle aún en los últimos momentos una hermosa enseñanza. Amén, así es. Porque podemos ver a Jesús en las bienaventuranzas, en el monte, pues allí dando enseñanza. Pero imagínate, tan preocupado estaba por nosotros que aún en el último momento nos revela Amén. Grandes propósitos de Dios para nuestra vida. Y en medio de ello nos da la enseñanza de la vid verdadera. Amén. Y allí nos dice, ¿sabe qué? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Unidos a mí y yo unidos a vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, Amén. no puede producir fruto por sí mismo si no está unido a la vid. Amén. Así tampoco vosotros, nos dice a nosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece unido en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí Jesús nos da una parábola. La parábola que nos enseña a nosotros 5 niveles de creyente. Aleluya. El creyente, el primer nivel es aquel que no da fruto. Es un pámpano que no da fruto. Y ahí Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. El mismo Jesús dice, hay personas, hay creyentes que no llevan fruto. Amén. Pero dice, lo quitará, pero ese quitará no es que lo va a desechar. Dios nos ama tanto que Dios no nos desecha. Dios nos ama tanto que cuando el labrador ve la viña y ve ese pámpano allí en el piso, sucio de lodo, sucio de polvo, tratando de dar fruto, pero no puede, dice la Biblia, dice la enseñanza Amén. del viñedo, que el labrador lleva un balde de agua y empieza a caminar por todo el viñedo para buscar dónde están esos pámpanos que no producen fruto, para limpiarlos, para entonces sacarlos de la suciedad de la tierra y elevarlos nuevamente a la posición, ¿verdad?, de la enramada, para que pueda dar entonces fruto. Amén. Pero resulta ser que cuando el labrador hace eso, muchas veces el pámpano se queda allí, como ha estado permanente por mucho tiempo allá abajo, Ha estado paralizado, no lleva fruto. Amén. Entonces dice que lo limpia para que lleve más fruto. Ese más fruto es el nivel de aquellas personas que de vez en cuando da algunos frutos. Yo Amén. sigo insistentemente con estos niveles de fruto. ¿Por qué? Porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mira lo que dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Amén. Estamos Aquí en hay otro otro nivel. nivel en donde hay personas que llevan mucho fruto, Porque permanecen. porque permanecen. No se conforman con llevar fruto, con llevar más fruto, sino que llevan mucho fruto. Y entonces, porque dice, separado de mí, nada podéis hacer. Pero al nivel al que yo quiero llegar es al nivel de la permanencia. Amén. Porque el programa se nos va muy largo. Cuando Jesús dice, si permanecéis en Y mí mis palabras. y mis palabras permanecen en vosotros, Amén. entonces yo puedo pedir todo lo que quiera. Pero ahí dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Porque cuando nosotros hablamos de permanecer, hablamos del término epimeno, es habitar, es morar, Amén. es persistir, es quedarse, es perseverar continuamente, es retener firmemente, es estar estable y seguro en su presencia. Amén. No es nada más llevar fruto de vez en cuando, es permanentemente persistir y perseverar en buscar la presencia del Señor, morar en esa presencia, habitar en esa presencia de modo tal que yo permanezca unida o unido a la vid, porque en esa unión de la vid con el pámpano es donde empiezan a pasar los nutrientes que el Amén. pámpano necesita para poder crecer y no dar uvas silvestres, Amén. sino dar un buen fruto. Es en la permanencia, no es en el mucho fruto, no es en más fruto, Ni en el fruto. no es ese el nivel en el que Dios nos quiere. Dios nos quiere en el nivel de permanencia. Porque cuando nosotros permanecemos en Cristo, nuestras oraciones son efectivas. Amén. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén.
Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros permanecemos en Cristo, empezamos a multiplicarnos, a fructificar de manera tal que la gloria de Dios, la gloria del Padre, se muestra. Y entonces empezamos a mostrarle al mundo que somos verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Que somos verdaderos cristianos, no cristianos guachi, que nos ven en la iglesia adorando al Señor y en la casa peleando y gritando y haciendo estragos. No cristianos que nos ven en la calle con una actitud, una conducta y un comportamiento contrario al que debo tener como verdadero cristiano. Eso es lo que Cristo, minutos, horas antes de ir a la cruz del Calvario, nos reveló a nosotros. Amén. Por el Espíritu Santo nos dejó esta hermosa enseñanza de que el verdadero propósito de nuestra vida es dar fruto. En el 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y les encargué, les he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Yo me pregunto, Benito, ¿cómo yo puedo ser un hijo desobediente, rebelde? ¿Cómo yo puedo ser un hijo que no me comprometo con los quehaceres de la casa, que no me comprometo con la escuela, el colegio, la universidad, no sé? Y yo puedo pretender pedirle algo a mis padres y Él me lo dé. Amén. ¿Cómo puedo yo pretender llevar una vida incorrecta? Amén. Con falta de compromiso, falta de entrega, falta de obediencia, de fidelidad, de lealtad a Dios, y yo pedirle algo? Pero aquel que es fiel a Dios, que es obediente a Dios, aquel que permanece, que busca, que está permanentemente sirviendo al Señor, agradecido con el Señor, hermano, esa persona no tiene ni que pedir. Amén. El Padre solito le entrega. Entonces muchas veces, Benito, nosotros pensamos que Dios es malo, que los pastores malos, que la iglesia es malo, que los ministerios son malos, porque no logramos lo que queremos, pero es que estamos haciendo las cosas incorrectamente. Mal. No estamos teniendo la actitud, la conducta y el comportamiento apropiado para que nosotros reflejemos esa gloria, para que los demás vean, oye, de verdad que sí. ¿Cómo Dios va a recompensarnos, Benito, si no mostramos que somos gente de reino, sacerdotes de un reino y gente santa? Amén. Que Él espera de nosotros? Amén. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos un pueblo separado para Él, que seamos una familia, un matrimonio, un siervo, un líder separado para Él, consagrado para Él. Que no es que Dios no quiere gente perfecta, Dios quiere gente obediente, que le ame, que apasionada, entregada, amén, comprometida con Él. No perfectos, no hay hijo perfecto. Mientras estemos en esta tierra no va a haberlo, pero Dios sí quiere que demos evidencia de nuestra conducta como discípulos. Amén. Y que experimentemos esa plenitud de gozo en Cristo. Amén. Y es interesante porque cuando el versículo en el capítulo 16, en el capítulo 15, el verso 16, nos habla de permanecer, nos habla, no es que tú eres honesto hoy y mañana eres deshonesto. No es que tú amas hoy y mañana odias a quien dices amar. No es que tú dices la verdad hoy y mañana estás mintiendo. Permanecer es que sigues manteniéndote en esa comunión y en esa fidelidad a Dios en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Porque indudablemente cualquiera de nosotros pueda decir, hombre, he tenido épocas buenas en mi vida en que he sido un buen hombre o una buena mujer, pero también he tenido épocas en que he sido un hombre malo y una mala mujer. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos perseverantes en el camino, que nosotros permanezcamos en el camino, que nosotros gocemos de esa savia que nos nutre, y esa savia es Cristo Jesús, que nos nutre a nosotros y nuestra vida y nos hace permanecer. Más, cuando hablamos de que el fruto permanezca, lleve mucho fruto y el fruto permanezca, hablamos de trascender más allá del yo, más allá del individuo. Cuando la vida de santidad
y la vida de ser rey en Cristo Jesús se va desarrollando y se va perfeccionando y se va afincando en nosotros, entonces empezamos a multiplicar ese modelo en otros. Claro. Entonces la continuidad de mi generación es la siguiente generación que ha sido formada en virtud de que yo he procurado guardarme para el Señor, permanecer en el Señor, no únicamente por mi salvación o por mi corona incorruptible de gloria, sino por la generación que se está levantando, para que esa generación también sea edificada y para que esa generación también permanezca. Porque si yo lo hago pensando únicamente en mí y no pensando que eso tiene que trasladarse, tiene que transmitirse a otro, a una siguiente generación, a otras personas que igual que yo antes estaban en tinieblas y que han pasado a la luz por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitan ser fortalecidos día con día, entonces yo no estoy viviendo el fruto del Espíritu Santo, porque entonces el egoísmo se ha anidado en mí. Cada cual que piense en la santidad per se, para mí mismo y para gozar de la victoria, yo de manera exclusiva, la salvación mía de manera exclusiva, la corona de gloria mía de manera exclusiva, jamás ganaremos esa vida eterna, ni esa corona incorruptible de gloria, si no pensamos primero en que nosotros tenemos que sembrar la palabra en otro, edificar la vida de otros para que los otros también fructifiquen en Cristo Jesús, sean edificados en Cristo Jesús y den testimonio de Cristo Jesús. Imagínate. Es replicar una generación en la siguiente Imagínate generación. si Abraham se hubiera quedado en solamente él. Amén, exactamente. Ahí terminó. Termina todo. Amén. No hubiese existido un pueblo para el Señor. Amén, amén, no existiéramos nosotros, pero simplemente Abraham comprendió que ser amigo de Dios, Dios les estaba enseñando que había que transmitírselo Aleluya. a las siguientes generaciones para que esto llegase hasta nosotros, porque es el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este tiempo, tú lo has dicho muy claramente, Benito, que nosotros tenemos que comprender lo que Dios nos está hablando del fruto. Amén. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 5 de Gálatas, nos damos cuenta que Dios nos está hablando del fruto del Espíritu. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Amén. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas No hay ley. no hay ley. Cuando nosotros vemos estas nuevas virtudes, cada una son diferentes facetas en las cuales se manifiesta el amor de Dios en el cristiano. Así es. Y se refleja el carácter de Cristo en los creyentes. Yo quiero que tomemos bien en cuenta estas facetas de Pablo en Gálatas, que nos enseñan esas virtudes que deben haber en nosotros. Amén. Que reflejan el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia los demás. Amén. ¿Verdad? Cuando nosotros dividimos estas 9 facetas o estas nuevas virtudes, características, nos vamos a dar cuenta que las 3 primeras, el amor, el gozo y la paz, es el fruto de las emociones. Amén. Vamos a llamarlo así, el fruto de las emociones. Estamos hablando de uno mismo. Así es. Estamos hablando de lo que soy, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que deseo. Este fruto de las emociones es a lo que se refiere Pablo a Timoteo cuando le dice: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. De poder, De amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tienes que controlar tus emociones y empezar a ver que tus emociones sean contrarias a la carne, Así que es. sean reflejo de tu relación con el Espíritu. Así es. Tus emociones pueden ser temor, cobardía, pueden ser miedos, podemos sentir mucho como humanos, pero espérate, Timoteo, te toca reflejar amor, gozo, paz, dominio propio, poder. Eso es lo que hace el Espíritu en ti, Timoteo. Esas son las emociones que tú tienes que reflejar de que Cristo mora en ti. Amén. Entonces, como discípulos de Cristo, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener claras las emociones, porque unas emociones
no dominadas, no controladas por el Espíritu Santo, me pueden llevar a pecar, me pueden llevar a desobedecer, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Así es. Y entonces muchos de nosotros como cristianos, nuestras emociones nos traicionan. Exactamente. Y vienen nos arrastran. Viene Satanás, viene el enemigo y se aprovecha de esas emociones que van a existir siempre. Porque mientras estemos en este cuerpo van a existir muchas emociones que si no las dejamos manejar al Espíritu Santo, si no dejamos que el Espíritu Santo la gobierne, hermano, de seguro le vamos a pegar al hermano, al vecino, al compañero de trabajo, vamos a insultar al carro que se nos cruzó por delante o al que se nos quiere colar en la fila, porque somos seres humanos. Emocionales. Almáticos. Y reaccionamos. Anímicos, almáticos. Así es. Y los hombres son testosterones y nosotras progesteronas. Entonces, componentes químicos que alteran el carácter, que nos llevan a la agresividad o a la pasividad según estén elevados o bajos. Pero tener la conciencia nos permite poder tener dominio propio independientemente del componente químico. Sí, pero ese es otro estudio. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender que este fruto de las emociones, de manera tal que dice que si yo no tengo ese fruto de amor, soy un homicida. Exactamente. Espiritualmente soy un homicida, porque Amén. no voy a actuar hacia mi hermano con bien. Con bien. No siempre voy a actuar con mal. Entonces ahí dejemos ese allí porque ese es otro capítulo. Cuando nosotros seguimos en la división de las 9 virtudes, sigue entonces lo que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Amén. Aquí viene ya no tiene que ver conmigo meramente. Ahora viene el fruto de las relaciones. Aleluya. ¿Cómo voy a reflejar ese fruto de mis emociones en mis relaciones? Cuando vamos a ver, eso tiene que ver con mi prójimo, ya no tiene que ver conmigo. Sí, porque uno no es paciente consigo mismo, uno tiene siempre paciente con otro. Uno no es benigno con uno mismo, uno es benigno con el otro. Uno no es bondadoso con uno mismo, uno es bondadoso con el otro. ¿Amén? Entonces allí yo creo que podemos estar muy claros en el fruto de las emociones y el fruto de las relaciones. Pero viene el tercer grupo, que es el fruto de, aquí dice, fe, mansedumbre y templanza. Aleluya. El fruto de mi actitud. Aleluya. El fruto de la actitud ahora no tiene que ver conmigo mismo, ni tiene que ver con mis relaciones. Ahora tiene que ver con Dios. El fruto de mi actitud hacia Dios. ¿Cuánto yo tengo fe para acercarme a Dios? ¿Cuánto yo tengo mansedumbre para esperar en Dios? Aleluya. ¿Cuánto yo tengo templanza? Para no dejarme mover en las situaciones. Aleluya. Para que el enemigo no me mueva de mi relación con Dios. Por eso, hermanos y cielos, muchas veces se habla de que, bueno, y lo vemos en las teorías cuando hablamos del carácter y la personalidad. Esta mujer tiene temple de acero. Entonces, pero cuando se utiliza el término temple de acero, estamos hablando de que tiene una templanza, de que la situación está, Dios, cualquiera puede perder el control. De indudablemente las emociones nos pueden arrastrar, la reacción de las personas puede ser tal, las circunstancias posiblemente puedan estar todo en contra, pero se mantiene agarrada al timón en la misma dirección. No se mueve ni a derecha ni se mueve a izquierda, mantiene todo en curso. Entonces hablamos de que tiene templanza. Cuando ya han pasado la primera etapa, la personal, la etapa de las relaciones, ¿por qué? Porque debe tener fe para saber que quien la llamó, quien lo llamó, le dijo que mantuviera el curso y que independientemente de lo que él sienta, de lo que los demás hagan, él tiene y ella tiene que mantener el curso. Porque si nos vamos a ver esto de la mansedumbre, dice que Moisés, el mismo que mató al egipcio, amén, en sus 40 años, mansedumbre, en su inicio, bueno, es la mansedumbre. Dice que era un hombre bravo, era un hombre iracundo, una persona que mata a otra persona no es porque una persona mansa. No. Dios tiene que hacerla entrar a Moisés a la zarza, porque no la vio de lejos, miró y entró. Amén. A la zarza
para poder formarle ese carácter, así, para poder moldear ese carácter, para poder darle la forma que Dios necesitaba para poder liderar y liberar a ese pueblo, y dentro de esa liberación no solamente liberarlos, sino mantenerlos unidos como pueblo. Así es. Y para mantenerlos unidos necesitaba ser un hombre manso. Ahora, manso, no menso. Amén. La diferencia es importante porque siempre hacemos referencia manso y no menso, y lo hemos escuchado, pero ¿por qué es diferente? Porque el hombre manso, la mujer mansa, saben lo que está ocurriendo alrededor, saben lo que se está tramando alrededor, saben los peligros que hay alrededor y saben cuál es el objetivo de lo que se está haciendo alrededor. Pero a pesar de ello, mantienen la calma, mantienen la calma. El menso mantiene la calma porque él no sabe lo que está pasando alrededor, no sabe lo que están haciendo alrededor y no sabe lo que le quieren hacer a él. Entonces, él mantiene la calma por ignorancia, pero el manso mantiene la calma a pesar de. Interesante, Benito, porque el carácter del creyente es algo bien importante. Amén, amén. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Así es. Una mente de oración, una mente disciplinada, una mente espiritual, un lenguaje espiritual, una vida espiritual. Amén. Para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría. Así es. De seguro, aunque el Espíritu Santo no estaba en Moisés, estaba con Moisés. Aleluya. De seguro sabemos que Dios estaba operando en medio de toda circunstancia. A través de la Biblia vemos hombres como Elías, sujeto a pasiones como las nuestras, pero hablaba al cielo y el cielo obedecía. Eso es cuando tú tienes una relación con el Señor, de manera tal que tú puedes reflejar el producto final, que es el carácter. Y todo eso se forja en la intimidad. Así es. No se forja en la vida exterior o social. No existe un evangelio social. Existe un evangelio de intimidad con el Espíritu Santo. Yo les decía a mis estudiantes ayer que no hay pentecostalismo sin Espíritu Santo. Es absurdo. Y no puedo ser pentecostal si no vivo con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos de dar fruto, estamos hablando de una vida en el Espíritu. Cielo, ese aspecto es bastante importante en este nivel del programa. ¿Y sabes por qué? Porque la vida sin Cristo se basa en la experiencia. Y la experiencia dice, por eso hablamos muchas veces de que, bueno, la experiencia que yo tuve en mi familia formó mi carácter. La experiencia que tuve en la escuela ayudó a formar mi carácter. La experiencia que tuve en el trabajo también ayudó a formar mi carácter. En otras palabras, la vida me ha ayudado a formar el carácter que tengo. Eso es sin Cristo. Pero habemos muchos cristianos que en Cristo todavía pensamos que esas cosas van a formar nuestro carácter. Cuando ignoramos que quien va a formar nuestro carácter para que nuestro carácter sea como el de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces uno no puede equivocarse de maestro. Uno tiene que estar claro quién es su maestro. Y uno tiene que estar claro que Dios es el maestro, Cristo es el maestro y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a enseñar todas las cosas. Es el que va a formar nuestro carácter. Las experiencias solamente son importantes cuando nosotros advertimos la mano de Dios en ella y sabemos que Dios nos está formando. Pero la experiencia sin el Espíritu Santo, estamos hablando de humanismo, es carne. Y lo que va a salir de allí es un carácter carnal, no va a ser el carácter de Cristo. Y esto es importante porque muchas veces nosotros, muchas son las fortalezas que traemos cuando nos hacemos cristianos. Traemos la fortaleza, no, es que a mí la vida me formó. Yo soy producto porque la vida me hizo, pero en Cristo Jesús, quien nos hace, es Cristo por medio del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, Benito, tenemos que quitarnos el chip, sí. o tenemos que quitarnos ese pensamiento de lo que yo fui. Exacto. O de lo que yo en algún momento experimenté. Amén, amén. Porque en Cristo hay un manual llamado Escrituras, Así la palabra de Dios, que es el que realmente nos forma, nos moldea
para ser agradables a Dios, para ser ese sacerdote, ese reino de gente santa. Yo no puedo hacerlo por las experiencias que viví. No. Esas experiencias yo puedo pensar que me pueden ayudar para prever o para saber a lo que me enfrento en un momento dado. Amén. Pero no para saber cómo me va a ayudar Dios y cuál es la voluntad de Dios con respecto a lo que yo tengo enfrente. Exacto. Porque Dios todo lo que yo tenga enfrente lo permite para una enseñanza Así en es. Mi vida. Y yo no puedo dar frutos sin saber y discernir Amén. La voluntad aleluya, de Dios. Aleluya. Entonces cuando nosotros comprendemos esto, empezamos a dejar de operar o de manifestar esa manera natural o de pensar que yo puedo actuar en el mundo o en el reino de Dios de la manera natural o a la que yo estuve acostumbrada, porque Dios tiene sus propias leyes y no pueden ser quebrantadas. Amén, el mundo tiene sus leyes, las personas tienen sus leyes, pero no funcionan en el reino de Dios. Y el único administrador, mayordomo y dueño de esta dispensación es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos va a moldear de una manera que podamos agradar al Señor. Amén. No hay otra forma de tener el carácter de Cristo, de ser discípulo de Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Es más, ahí mismo en Gálatas Pablo da un versículo que es contundente. Dice, en el capítulo 6 de Gálatas, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué más se puede decir ahí? Y aquí te lo puedo añadir, Amén. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para que usted vea que existen dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y la muerte, que es lo que yo viví antes. Así es. ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta, dice, porque los que son de la carne, el versículo 5, sí. Piensan en las cosas de la carne, se fijan en su mente todo lo que tiene que ver con la carne. Así es. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el que tiene la mente puesta en las cosas de la carne está en muerte. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí Amén. Vemos que no podemos operar en lo natural o en las cosas terrenales, en las cosas de pecado y de muerte, creyendo que vamos a estar bien con Dios. Amén. Porque el pecado, la muerte, la carne, lo natural, lo terrenal, va contra Dios, es enemistad con Dios. Y dice, porque los que no se sujetan a la ley de Dios, que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, Amén. Ni tampoco lo pueden, y los que viven según la carne, no, óigame, clarito, no podemos agradar a Dios terrenalmente, naturalmente, humanamente, como usted lo quiera llamar. Así no se agrada a Dios. Amén. La única manera de agradar a Dios es que el Espíritu Santo nos forme, dice, mas vosotros no vivís según la carne, Amén. Sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, mi espíritu humano vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo me vivificará también mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. Así que, hermanos, deudores somos. ¿De quién? No de la carne. Amén. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y miren, hermanos, que es fabulosa la explicación cuando lo vemos en esta perspectiva de acuerdo al programa del fruto.
que nos da Pablo en la carta a los romanos. Y seguramente lo hemos leído varias veces, pero nunca lo hemos entendido de la misma manera. Cuando el apóstol Juan en el capítulo 3 de la primera de Juan lo resume y termina, y giramos todo y terminamos en el mismo punto, el fruto. Miren lo que dice el apóstol Juan y cómo Juan resume lo que Pablo nos dice en el capítulo 8. Dice en el versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Al final, el amor, que es el fruto del Espíritu, sigue siendo la esencia, la naturaleza del ser cristiano, del tener la nueva vida, del haber sido transformado, haber sido regenerado. Todo está en la esencia, es en el amor. Y el amor, inmediatamente, no tenemos el Espíritu si no amamos a nuestros hermanos. Y no amamos de acuerdo no al amor humano, sino al amor que establece la palabra. Ponme a la naturaleza del amor de la palabra, que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Al final, la santidad. Por eso es que en otra parte de la Escritura se dice, y el amor cubrirá multitud de pecados. Y nos dice, y nos vuelve a decir una y otra vez, cuál es la clave para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, vivir en una vida fructífera. Porque si estas cosas permanecen en nosotros, entonces nosotros seremos verdaderamente los discípulos de Cristo Jesús. Volvemos al Evangelio de Juan. Vemos la coherencia del Evangelio de Juan. El mundo conocerá que somos los discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. Nos dice el mismo Evangelio de Juan. Entonces nosotros estamos claros y redundamos en este tema y lo vemos y lo desglosamos de una u otra manera y nunca nos cuesta seguir el caminar de lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Este es el todo del hombre. Amén. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, que muchos creerán en Cristo cuando lo vean reflejado, representado y manifestado en nosotros. Muchos creerán en la palabra cuando vean que nosotros vivimos y practicamos la palabra. No nada más lo decimos con la boca, lo experimentamos en el corazón y está sembrado en nuestra vida, no por un título de pastor o no por un título de siervo, no por un título de apóstol, profeta, maestro, evangelista. No, hermano, eso no es lo relevante. Así es. Lo relevante aquí es el fruto. Amén. Como dice un refrán popular, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros reflejamos o representamos con quién andamos. Amén. Y nuestro fruto refleja con quién andamos. Así es. Si en la carne o en el espíritu. Gloria a Dios. Al final eso es lo que cuenta, porque el título no nos lleva al cielo. Eso es un ministerio, eso es un servicio que lo puede dar cualquier persona. Así es. En un momento dado, llamadas, sí, hay muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Así. Y muchos nos llamamos también en un momento dado. Así que a las finales puede que no tengas ningún título, pero tienes el fruto que refleja con quién estás. Y ese es el que debe permanecer. Ese es el que debe permanecer en nosotros porque es el que define a quién estoy unido a las finales. Amén. Así que bueno, amados hermanos, lamentablemente el tiempo no es nuestro mayor ayudador en un momento dado, pero creyendo que Dios está en medio nuestro. Ay, santo Dios, creo que esto no lo sé andar. Pero le damos gracias al Señor por todos los que se han conectado, por todos los que han estado con nosotros. Está el hermano Asael Bryan, el hermano Armando Jiménez, la hermana Evidelia de la Flor. No voy a poder darlos todos porque lamentablemente Ismenia Sánchez, Ariel Barahona, Moisés Duarte, Jesús Carrasco, Yasmira Murillo, Luz Jiménez, Mónica Morales, Isela Navarro, la familia Pinilla, Maudet Sandón, Gina Escarriola, Roberto Mitre, Ricardo González, Dili Aguirre, Jesús Méndez, Jesús López, Margelín Maclao, la pastora Liliana de Rengifo, Jesús Ceballo, Carlos Antonio Delgado, Nana Caseros, el apóstol Álvaro Jiménez hasta Costa Rica.
Tati Castillo, Dilcia Breckwood, etcétera, etcétera, todos los JV, ¿verdad? Que se han sintonizado, la hermana Leida, la hermana Cené, la hermana Yaritza, son las que veo por aquí, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse a los pies del Maestro, gracias por Milagro, por Leticia, por John Freddy, gracias por Ninoshka y José, que han estado aquí, ¿verdad?, tras bastidores, compartiendo este tiempo. Y gracias a todos ustedes por quedarse. El próximo jueves, primero Dios, estaremos abordando otro tema de singular importancia para nosotros y para ustedes, porque al enseñarle a ustedes también nosotros aprendemos. Aleluya. Y nos edificamos también para andar en amor y para andar cada día en el fruto del Espíritu Santo. Así que se despide de ustedes su amigo y pastor Benito Cañate y su amiga y pastora Carmen de Cañate. Aquí a los pies del Maestro Live. Dios le bendiga, bye bye. Dios me bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.